Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros aquí en una emisión de A Fondo, una coproducción entre el Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, de la Cámara de Diputados. Ahora, para analizar el tema sobre lo que es la figura jurídica del fuero constitucional. Para analizar este tema nos acompañan el diputado del PRD, Nazario Norberto Sánchez, quien es también secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Igualmente se encuentra con nosotros el doctor en Derecho, Daniel Márquez Gómez, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios. Gracias por la invitación. Vamos a iniciar con usted, doctor. Para efectos de la claridad sobre el tema que vamos a analizar, ¿qué es el fuero constitucional y cuál fue el espíritu jurídico para su creación? Bueno, tendríamos que decir que cuando existían dos bandos contendientes en la antigüedad, se requería siempre de un mediador. Este mediador tenía que ser protegido con ciertas inmunidades, sobre todo que no se atacara a su persona. En la Roma antigua, por ejemplo, se hablaba del fórum y se consideraba que era el espacio público en donde se decía el derecho. Posteriormente hay una evolución en las 12 partidas, por ejemplo, ya encontramos una protección a quienes acudían a las Cortes Generales como parlamentarios. Esto evoluciona en Inglaterra en el siglo XVIII, vemos también que se habla del freedom of speech o la libertad de palabra, y se va generando en las constituciones actuales como una figura jurídica que permite proteger las opiniones que emita quien ejerce una función parlamentaria. El espíritu sustancial de esta figura jurídica es permitir que los procesos deliberativos se den con el más amplio espectro de libertad posible. Muchas gracias, doctor. Diputado, ¿en qué consiste el desafuero para usted? ¿Y en qué contextos del actual trabajo legislativo se ubica? Pues hay una gran diversidad de opiniones, entre otras, que se trata de un abuso desmedido de poder. Bueno, nosotros coincidimos, contestando la última pregunta, y para su servidor en lo personal, y para varios integrantes, para varios compañeros diputados del PRD, así es un abuso desmedido del poder. El artículo 61 es muy claro, nos señala el fuero constitucional por las manifestaciones que uno puede hacer que son inviolables, pero únicamente atañe a ese espíritu. Con el paso del tiempo y de los años hemos visto que la mayoría de funcionarios y legisladores, diputados locales, federales, senadores, han abusado de este artículo 61 constitucional. Y nosotros creemos que debe haber una reforma. Actualmente, nosotros sabemos por varios funcionarios el juicio de procedencia que está vigente en nuestra Constitución. Se forma una comisión en la Cámara de Diputados cuando a solicitud expresa de el Ministerio Público Federal o el Ministerio Público del Fuero Común solicita el juicio de desafuero, juicio de procedencia, para que se le quite esa parte, ese fuero, y pueda estar sujeto a proceso penal y lo puedan detener. Hay dos vías muy importantes. Nosotros
estamos en la disposición de que se quite ese fuero, que puedan los funcionarios públicos, desde el presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los diputados locales, los senadores, los diputados federales y un sinnúmero más de funcionarios públicos que puedan ser llevados a proceso penal. O sea, nosotros podemos expresar nuestras opiniones y eso es lo que nos debe proteger únicamente. No abusar, no cometer ilícitos de ningún tipo y estarnos cubriendo con ese fuero constitucional. ¿No es un escudo para que pues legisladores y funcionarios pues puedan tener una defensa pues en el desempeño de su trabajo como garantía, podríamos señalarlo? Hay varias versiones. Algunos diputados hemos tenido varias reuniones, dicen es que si nos van a quitar esa inmunidad, ese fuero, no vamos a poder, pero otros abusan, otros maltratan, cometen ilícitos, lesiones, fraudes, y toda vez que están investidos de ese fuero, están abusando, desde nuestro punto de vista. ¿Usted qué opina? Sí, y quizás doctor? valdría la pena considerarlo en sus dos vertientes. La vertiente propiamente institucional, en donde el propósito de esta figura jurídica es básicamente el proteger a la función legislativa, permitiendo el debate amplio, sereno, mesurado, apropiado, de todos aquellos asuntos que atañen a el gobierno de una nación. Y quizás habría que verlo desde otro punto de vista también, desde el entorno personal, en donde algunas personas que probablemente no entienden que en una república lo trascendente es que todos nos ciñamos a la institucionalidad y a las leyes que son la expresión de esa institucionalidad, pues tienden a utilizar esta clase de instrumentos jurídicos como moneda de cambio para garantizarse impunidad. Creo que es ahí en donde deberíamos encontrar un poco los equilibrios. Si bien es cierto que es prudente el acercar cada vez más el país jurídico al país real y lograr desde este punto de vista los elementos o las herramientas que ayuden a que la igualdad constitucional sea una realidad, también es necesario ver hasta dónde nuestros parlamentarios pueden en algún momento ser víctimas de ataques de parte de individuos que decidan ejercer de manera despótica o tiránica el poder. Tenemos el caso de don Belisario Domínguez, por ejemplo, durante el periodo que va en 1910, que sufrió una muerte tan terrible en manos de gente vinculada con el dictador Victoriano Huerta. Entonces creo que hay que equilibrar, hay que mirar a la institución jurídica con todos los límites institucionales que se requieran dentro del entorno de las protecciones que requiere el ejercicio de la función del legislador y por el otro lado tratar de expurgar de cualquier manera cualquier intento de hacer un uso faccioso o interesado del derecho para la protección de un individuo y brindarle impunidad. Pues muy a propósito es la siguiente pregunta que yo considero que podría ser para los dos. ¿En qué medida repercute como figura coercitiva del desafuero para el trabajo más pulcro y equilibrado del Congreso de la Unión, entre otros funcionarios? Quizás habría que decir algo muy fuerte de inicio. Esta idea de desafuero no es tal. Es un requisito de procedibilidad para que un servidor público que cuenta con esta clase de protección constitucional sea puesto en manos de la justicia que lo requiere, sobre todo en el ámbito penal, para el efecto de que responda de actos posiblemente constitutivos de delito. Y habría que dejarlo en esa perspectiva. Ahora bien, el hecho de que alguien solicite, el Ministerio Público o un juez, que se retire esta protección constitucional a un servidor público que cuenta con ella, no debería entenderse desde ninguna perspectiva como una coerción.
Es parte de los equilibrios que una república tiene para el efecto de hacer realidad esta idea decimonónica de que ningún poder debe ejercerse sin responsabilidad. Todo el poder, ¿sí?, debe tener desde esta perspectiva un control y la posibilidad de que quien cuenta en alguna medida con responsabilidades públicas, a su vez sea sujeto a los controles y a las censuras que el derecho permita. Desde ese punto de vista, no implica ni la imposición de ninguna sanción, lo único que significa es quitémosle al parlamentario de esta protección que la República le da para ejercer su función, y así se ha pronunciado la Corte en alguna jurisprudencia, y pongámoslo a disposición de la autoridad que lo requiere. Si alguien de manera inapropiada considera que este requisito de procedibilidad tiene un entorno de coerción, pues creo que yo me brinqué algunas clases en la Facultad de Derecho. Diputado. Sí, nosotros consideramos que no hay tal coerción. Lo que nosotros seguimos insistiendo es que no únicamente los legisladores tienen fuero constitucional. Yo hablaba hace rato del presidente de la República, del propio procurador general, los ministros, los magistrados. O sea, aquí yo siempre lo he manifestado y estoy de acuerdo en un momento determinado que hay que buscar un equilibrio. Pero hemos visto que muchos funcionarios públicos que tienen fuero han abusado de ese cargo. Hay varios ejemplos, no quiero mencionarlos aquí, por eso nosotros decimos hay que acotar el fuero. Digo yo. El acotar quiere decir que hay que ser parejos. Que hay que ser parejos, pero más de eso. Yo decía una reforma en donde ya no haya tanta impunidad por parte de muchos funcionarios públicos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a otra pregunta. ¿El desafuero puede propiciar confrontación de poderes e instituciones, doctor? En mi opinión, no. Quizás hay que entender que la idea básica de la división de poderes que se plasma desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y que filosóficamente se desprende de las doctrinas de Montesquieu, por ejemplo, de John Locke, trata sustantivamente el generar los famosos pesos y contrapesos. La idea clave es que el poder controle al poder, en donde la idea sustantiva radica en que todo individuo que tenga una responsabilidad pública, ¿sí?, tenga a su vez los elementos que lo obliguen a ejercer esa función pública dentro de los cauces del derecho y la ley. Desde este punto de vista, si algún juez o algún ministerio público, al acreditar fehacientemente cuerpo del delito, presunta responsabilidad hacia un servidor público que cuente con esta protección constitucional, decide ejercer la acción penal y desde este punto de vista solicitar que se le retire la protección constitucional, pues sería parte del ejercicio de los procesos republicanos, sería parte de lo que la institucionalidad demanda. Todo servidor público, cuando entra al servicio, jura guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. ¿Sí? Estos procedimientos están juridificados y forman parte de las responsabilidades que los servidores públicos deben acatar en el ejercicio de su encomienda. El problema viene cuando estas herramientas se politizan, cuando se toman por parte de algunos grupos políticos y se usan como moneda de cambio. Diputado. Sí, no, yo no creo que haya una polarización, pero es cierto lo que dice. Cuando se politiza, y esto lo tenemos muy claro hace 6 años, con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, o sea, se politizó un asunto que no tenía por qué, pero bueno, ahí está. Entonces, nosotros consideramos que no hay ninguna contradicción, no hay ninguna confrontación.
el juicio de procedencia actual que rige ahorita nuestra Constitución y aquí en la Cámara de Diputados la ley orgánica, pues definitivamente nosotros creemos que es procedente y que hay un contrapeso entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo para aquellas personas, para aquellos individuos, aquellos servidores públicos que cometen un ilícito, y ya se decía, principalmente de tipo penal. Gracias, diputado. Para usted, esta pregunta, doctor, ¿hasta qué punto el desafuero se ha convertido en un arma política de partidos y funcionarios para manipular al propio Poder Legislativo y a la opinión pública, pues a través de los medios de comunicación? Sí, quizás de nuevo habría que ver las dimensiones y tratar de mesurar el entorno de una posible respuesta, porque da la impresión de que atendiendo al hecho de que esta declaración de procedencia se realiza en la Cámara de Diputados, un órgano por sus características político, se podría pensar que la herramienta se politiza, y habría que decir que no, que es una herramienta jurídica. Si analizamos un poco los casos que han estado un poco en el ojo del huracán en esta clase de temas, por ejemplo, Jorge Díaz Serrano, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, del que ya se hizo aquí René Bejarano, nos podremos dar cuenta de tres procesos que inciden en esta clase de declaración de procedencia. En primer lugar, las expectativas que se generan hacia la opinión pública. La opinión pública tratando siempre de que los poderes públicos se ejerzan sin impunidad de ningún tipo, que todo aquel que ejerza una función pública responda por sus actos frente a la sociedad política. En segundo lugar, los propios actores institucionales, hasta donde quienes son sujetos de la declaración de procedencia se miran como piezas trascendentes dentro de las estructuras partidarias o dentro de los grupos de poder que hay en nuestra institucionalidad, y hasta donde creen prudente ejercer una defensa de esas personas. Y en último lugar, el entorno mismo de los procedimientos jurídicos y el problema sustancial de la verdad. La idea básica es que el derecho debe llevarnos a la búsqueda de la verdad, por lo menos la verdad jurídica, que eso es lo que nosotros aprendimos en las facultades. Y quizás el problema que nosotros vemos es que cuando se politiza esta herramienta, sucede lo que pasa en las guerras. La verdad es la primera víctima. Y entonces se generan una serie de distorsiones mediáticas en donde da la impresión de que efectivamente tenemos a un nuevo Judas y hay que colgarlo, cuando quizás en realidad, bien mesuradas y desde el punto de vista institucional, los problemas podrían mirarse desde un entorno más bien propio o característico de los equilibrios que el país necesita en el ejercicio de funciones públicas. Diputado, su opinión. Sí, afortunadamente hemos tenido pocos casos de hace, vamos a llamarle 30 años para hacia la fecha, ¿no? Aquí tuvimos un caso muy sonado y que no sé si ustedes lo recuerden, de aquel famoso Michoacanas, en donde detuvieron a varios presidentes municipales del PRI, del PRD, en donde un compañero diputado federal estuvo, en este caso aquí en la Cámara de Diputados. Y esto nosotros decimos que fue politizado. Nosotros tuvimos el expediente en las manos, más de 70,000 fojas, y no se encontró un solo elemento probatorio para poder, vamos a llamarle así, condenar a ninguno de los funcionarios que fueron detenidos. Muchos fueron amparados por los juzgados de distrito, otros por los juzgados de la causa, y la mayoría salió absuelta. Ahí es claramente cómo desde el Poder Ejecutivo señalaron que había
un contubernio de varios manipulación de unos presidentes municipales, tanto del PRI como del PRD y diputados federales, que nunca hubo los elementos necesarios, probatorios, en la Procuraduría General de la República. Y este es un paso y una visión muy importante en la cual se politizó este asunto. Adelante, sí. doctor. Creo que el señor diputado pone el acento en un problema sustancial en nuestra República. Cuando nosotros plasmamos en las normas procedimientos jurídicos, pensamos que estos procedimientos se vacunan desde este punto de vista de cualquier elemento extraño o ajeno al derecho. Y sí, esperamos que los pasos procesales se sigan de manera correcta, esperamos que existan evidencias, pruebas sólidas que sustenten las imputaciones que se formulen en contra de cualquier individuo que esté sujeto a un procedimiento legal. Y esperamos que quienes tienen la facultad de decidir, jueces u otros servidores públicos, lo hagan con plena y total imparcialidad como servidores de la ley, que sean esa boca que pronuncia las palabras que emanan de la ley. Y desafortunadamente nos toca ver que no es así. Y ese es uno de los grandes conflictos que tenemos, hasta dónde nuestras herramientas jurídicas son susceptibles de un uso político y hasta dónde los políticos no entienden que desacralizar al derecho, hacer de los procedimientos jurídicos armas políticas, es un atentado sustantivo en contra de la institucionalidad del país. Hoy en día vemos que esto se está replicando no solamente en la declaración de procedencia, lo vemos en el ámbito electoral, lo vemos en el ámbito administrativo e incluso en el ámbito del propio ejercicio de la función jurisdiccional común y federal. Y es aquí donde quizás habría que hacer un llamado sustantivo de atención. Los procedimientos jurídicos deben mirarse con el respeto con el que se mira la ley. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Hoy en día la ley parece ser la que sirve para toda clase de discursos, pero para el discurso sustancial que debería ser el de respeto a esa ley, parece estar ausente. Pero la siguiente pregunta es con el fin de que nos quede más claro. ¿Qué es el fuero constitucional? ¿Qué es un juicio de procedencia? ¿Y qué es un juicio político? No sé si usted puede explicar. Sí, con todo gusto. Bueno, habría que decir que el constituyente, cuando plasma la palabra fuero, está aludiendo sustantivamente a una protección que se brinda al ejercicio de la función parlamentaria. Hay debates sobre si se debe usar o no la palabra fuero, hay debates sobre si se debe hablar de inmunidades parlamentarias, sobre si se debe hablar de requisitos de procedibilidad, etcétera, etcétera. Todas las instituciones jurídicas tienden a ser como el Jano bifronte, tienen una cara mirando al norte y otra al sur, y son susceptibles de interpretarse de diversas formas y de definirse también en términos del rasgo característico que se esté resaltando. Pero sí hay que matizar. Básicamente, la declaración de procedencia es un mecanismo jurídico a partir del cual se puede decidir o no retirar una protección constitucional que se otorga a un servidor público que cuenta con esa protección. Puede ser un diputado, un senador, puede ser el presidente de la República, pueden ser ministros, magistrados, jueces, pueden ser directores generales de organismos descentralizados, o sea, quienes cuenten con este proceso. Y yo no sé hasta dónde se pueda considerar como un juicio como tal, porque aunque existe un contradictorio y se podría considerar que hay una función materialmente jurisdiccional, pues habría que matizar los efectos de este proceso, donde básicamente es poner al individuo que cuenta con la protección constitucional a disposición de la autoridad que lo requiere. En el caso del juicio político, básicamente lo que tenemos es a una Cámara de Diputados erigida como un órgano de acusación
tenemos a la Cámara de Senadores erigida en jurado de sentencia y tenemos que esto se inicia cuando se incurre en violaciones a conductas que impactan el buen despacho de los negocios públicos y que ahí sí hay sanciones directas, está la destitución y la inhabilitación. Y por último, habría que considerar que debemos debatir de manera muy fuerte qué hay detrás de todas estas conceptualizaciones, o sea, lo que es fuero, lo que es declaración de procedencia y lo que es juicio político, porque uno de los problemas quizás más fuertes que hay es que al no comprender esta clase de instituciones, tendemos a generar una serie de percepciones falsas sobre ellas y a partir de esas percepciones falsas también creamos entornos negativos hacia su presencia en el sistema jurídico mexicano. Muchas gracias, doctor. Diputado, nos queda un minutito. Muy bien. Vamos a aprovecharlo. El desafuero político obstaculiza el trabajo legislativo o alienta la persecución política. Yo creo que ni uno ni otro, hay que buscar equilibrios. Nosotros consideramos que no es ni lo uno ni lo otro. Nosotros consideramos y estamos convencidos que el trabajo que se haga aquí en la Cámara por parte de los legisladores o los senadores va más allá. Nosotros hemos dicho, estamos por una reforma para acotar el fuero constitucional. Hemos tenido en estos años muchos ejemplos, seguimos sirviendo, seguimos legislando y bueno, en un futuro, decíamos hace ratito, esperemos la invitación para entrar de lleno a algunas propuestas, algunas iniciativas que su servidor ha presentado para acotar el fuero constitucional. Muchas gracias, doctor. Muy amable, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues el tiempo se nos ha agotado. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y les invitamos para la próxima. Les invitamos también para que nos llamen, para que nos escriban, para que nos den sus críticas, sus ideas a este programa a fondo, en la dirección que aparece precisamente en sus pantallas y en los números telefónicos alusivos. Muchas gracias y hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.